demuestra tu iglesia con Biblia. No puedo. ¿Sabes por qué no puedo? Porque no preguntaste la pregunta correctamente. La iglesia no es mía. La iglesia pertenece a Cristo. Tú dijiste tu iglesia, no es mi iglesia. Pero yo entiendo en dónde vas. La cosa es que de vez en cuando personas que no han estudiado mucho no saben cómo preguntar correctamente, ¿verdad? ¿Comenzamos? Ok. Enséñame un versículo en la Biblia donde Jesús, Dios o los apóstoles dijo, así es como se llamará mi iglesia. Espera, no hay. Entonces, ¿cómo sabemos? Ok. Podemos ir a Romanos capítulo 16, versículo 16. Romanos está en el Nuevo Testamento, por si no lo sabías. Dice, saludaos los unos y a los otros con ósculo santo. ¿Os saludan qué? Todas las iglesias de Cristo. Eso es una frase que describe la iglesia que Jesús ganó con su sangre. ¿Cómo sabemos que es esa iglesia? Muy simple. Porque está escrito en la palabra de Dios. Te lo explico así, mi amigo. Tú quieres que yo te demuestre tu iglesia con Biblia. Lo que realmente quieres saber es cómo se llama la iglesia y quieres que te enseñe eso con la Biblia. Pero no vas a encontrar ningún versículo en la Biblia que dice Dios, Jesús o los discípulos diciendo así es como se nombra la iglesia. Por eso solo podemos utilizar frases que describe, pero estas frases tienen que estar escrito en la Biblia. Como te acabo de enseñar, Romanos capítulo 16, versículo 16. Ahora, no sé si puedes entender esto, pero en el Nuevo Testamento hay marcas de identificación que vemos acerca de las iglesias que están escrito, y cuando digo de las iglesias es porque la Biblia habla de las iglesias locales en cada lugar. O sea, te doy los ejemplos para que puedas entender esto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto es una ciudad, ¿verdad? Ok. Ahora, podemos ir a Efesios capítulo 1, versículo 2, o Gálatas. Vamos a 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. Y podemos ir a versículo 2 de Gálatas capítulo 1. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Notemos, iglesias con S. Eso nos dice que hay muchas iglesias locales en Galacia. ¿Okay? Podemos seguir. Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Otra iglesia local. Éfeso era capital de Roma. Podemos seguir adelante en Filipenses, el libro de Filipenses. Solo tiene 4 capítulos. El libro de Filipenses es un poquito pequeño, pero en versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y diáconos. Otra, iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los miembros, las personas son las iglesias. Ellos hacen las iglesias locales. En Colosenses, capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Otra iglesia. A los santos. ¿Quiénes son los santos? Las personas, los creyentes. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, las personas que tienen la misma fe, que creen en la misma doctrina que enseñaron los apóstoles y Jesús, ellos cuando se juntan forman la iglesia local. Efesios capítulo 4. Quiero leer esto contigo para que entiendas estas cosas. Okay, Efesios capítulo 4. Leeremos versículos, si puedo llegar no puedo hablar, Efesios, ok, capítulo 4, comenzando versículo 3, solicitaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Recuerde, está hablando a la iglesia de Éfeso, ok, versículo 4, un cuerpo. Entonces, los miembros son parte de un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, establecido allí en 7 minutos, te estoy demostrando las iglesias que Jesús ganó con su sangre. Y digo las iglesias porque habían iglesias locales, pero son un cuerpo. Efesios 4, 5. 4. Efesios 4, 4. Un cuerpo. ¿Ok? Sí me explico. Ahora, rápidamente. Demuestra tu iglesia con Biblia, que son las marcas de identificación que la Biblia contiene, que las iglesias hicieron. Bueno, pues podemos ir a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dios es un Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar. Bueno, eso es una marca de identificación que Pablo está describiendo de la iglesia. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres no pueden enseñar. Otra cosa. 1 Corintios capítulo 16, los versículos 1 y 2. Habla de la ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, cada uno dé como propuso. No es un diezmo, dice como propuso. Eso es una marca de identificación que nosotros seguimos. Y hay varias otras cosas que no me da el tiempo. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Sabemos. Eso es un gran problema en las iglesias. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Entonces no vemos instrumentos ahí. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No dice tocando instrumentos. No vemos ningún ejemplo en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que la iglesia que Jesús ganó con su sangre utilizando instrumentos. Esos son unos cuantos marcas de identificación que está escrito en la palabra de Dios que nosotros seguimos. Dios le bendiga.